Buenos días, licenciada. Bueno, yo escogí el tema de la Marcha por la Vida. Eh, la Marcha por la Vida fue una movilización histórica y a la vez dramática que tenía el objetivo de evitar la privatización de las minas estatales y el despido a través de la deslocalización de miles de trabajadores. Los antecedentes, eh, el presidente Víctor Paz Estenssoro dijo: Bolivia se nos muere. El 29 de agosto de 1985, poco antes de promulgar el decreto 21060, un año después, 8.000 trabajadores se lanzaron en la Marcha por la Vida para deshacer la norma que dejó un legado de lucha social a las actuales organizaciones. El 21060 nos dice que puso un fin a los controles de precios y eliminó las subvenciones al sector público. 2. Cortó los tercios de los empleados de las compañías de petróleo y el estaño estatales. 3. Congeló el sueldo de los empleados restantes y los trabajadores del sector público. 4. Liberalizó los aranceles de importación mediante la imposición de un arancel uniforme del 20%. 5. Detuvo el pago de la deuda externa en virtud de acuerdo negociado con el FMI. El costo de superar la hiperinflación. La implementación de estas medidas paró la hiperinflación con un costo social muy alto. El despido de 27 obreros de las empresas mineras del Estado. El Sindicato Mixto de Trabajadores de Catavi aprobó el 9 de mayo de 1986 la tesis de Catavi, que exigía la anulación del decreto 21060 y la lucha contra el imperialismo, lo cual sirvió como un instrumento para promover la marcha por la vida. La participación de diferentes sectores. El 22 de agosto se unieron otros sectores de trabajadores como campesinos y gremiales, llegando al 21 de agosto hasta la localidad de Panduro, entre las localidades Ayoayo y Calamarca. Fue un número de marchistas de incremento con la participación de estudiantes de la Universidad del Siglo XX y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Un gobierno que se contradice. El Ministerio del Interior de entonces, Fernando Barthelemy, antes de la movilización dijo que era justa. Sin embargo, después aseguró que los mineros pretendían el derrocamiento del presidente Paz Estenssoro. Brutal represión. El 25 de agosto, el presidente Paz Estenssoro decreta la descentralización de la Corporación Minera de Bolivia. El 28 de agosto, el gobierno decretó el estado de sitio y 2.000 militares reprimieron y frenaron la marcha en la localidad de Calamarca con tanques y carros de asalto. La caída del poder sindical minero. Ante la brutal represión que hubo, fue el uso de armas, tanques, carros de asaltos, donde los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, Simón Reyes y Filemón Escobar, piden disolver la marcha a 60 kilómetros de su objetivo, que es en la ciudad de La Paz. Su objetivo era tener paz. Por la Marcha por la Vida se realizó el 21 de agosto hasta el 28 de agosto de 1986. Comenzó después del ampliado de trabajadores mineros en la avenida Cívica San Ginés Vicente, en Oruro, y como ya les dije, su objetivo era llegar a la ciudad de La Paz. Y eso lo saben todos.
En 1986, 4 años después de la reconquista de la democracia, se produce en el país un momento dramático. Todos lo conocimos como la Marcha por la Vida. Vino poco después de que el presidente Paz Estenssoro tuviera que decretar el 21060, que marcaba un giro en la política económica global del país. La Marcha por la Vida responde al grito desesperado de los trabajadores mineros que quieren evitar el cierre o por lo menos la dramática reducción de Comibol, la Corporación Minera de Bolivia. El gobierno de Paz, que tenía que resolver la hiperinflación, se ve golpeado adicionalmente por la crisis del precio internacional del estaño. Y en ese contexto decide reducir casi hasta la nada a la empresa que el propio presidente Paz Estenssoro había creado el 31 de octubre de 1952. La Marcha por la Vida es la decisión espontánea, el grito desesperado de los trabajadores mineros que deciden ir a pie desde Oruro hasta La Paz para tratar de evitar lo inevitable, para forzar al gobierno a que no lleve adelante esa reducción. Esta es la historia de esa epopeya, pero es también, muy importante decirlo, la historia de cuáles fueron los antecedentes que construyeron en el estaño el símbolo positivo y negativo, paradójico, del desarrollo económico y de las condiciones durísimas de carácter social que vivieron los trabajadores desde que en 1900 aparece la mina La Salvadora. Desde que en 1900 Simón Patiño descubriera la mina La Salvadora con la más importante veta de estaño en el mundo, el país se ligó a este metal. El llamado metal del diablo fue el sino de la historia económica boliviana hasta bien avanzado el siglo XX. En los años 20 y 30, 3 nombres, Patiño, Jósil y Aramayo, los denominados varones del estaño, controlaron todo el proceso productivo de la minería y controlaron el 80% de las exportaciones del país. El superestado minero se llamó, un bloque de 3 personas que en realidad estaban controlando casi la totalidad de la economía exportadora boliviana. El movimiento nacionalista revolucionario, que triunfa finalmente en la Revolución de 1952, culminará con un largo camino de partidos marxistas, nacionalistas y aún fascistas que buscaban la nacionalización de los minerales como uno de los grandes logros históricos que Bolivia tenía que conseguir. Cuando el 15 de abril de 1952 Paz Estenssoro asume la presidencia de la República, una de sus tareas será sin duda estudiar la nacionalización de las minas, un proceso que va desde abril de ese año hasta el 31 de octubre de 1952. La medida de entonces, la nacionalización de las minas, se consideró la más importante de todas las que asumía el Estado boliviano. La historia definiría otros derroteros y mostró, por ejemplo, que la reforma agraria fue sin duda la medida fundamental de la Revolución del 52. Pero ¿quién podría olvidar ese momento histórico en el que Paz Estenssoro y Juan Lechín firman la nacionalización
y establecen la propiedad minera para el Estado. El decreto de nacionalización se firmó contando con el control obrero, una medida política sin precedentes en el continente que demostraba fehacientemente la importancia capital del poder sindical, cuya fuerza se mostró nítidamente en los 12 años de gobierno del MNR. La nacionalización revertía al Estado todos los bienes, yacimientos e instalaciones de las tres grandes empresas, Patiño, Hochschild y Aramayo. Para la administración de las minas se creó la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, que comenzó su gestión con graves desventajas, escaso capital de operación y sobre todo maquinaria ya obsoleta y muchas vetas en franco descenso de producción o simplemente agotadas. La consecuencia lógica fue un altísimo costo de producción que hacía poco competitiva la exportación estañífera de Bolivia. Simultáneamente, los precios bajaron considerablemente en la primera mitad de los años 50, lo que determinó una gran disminución de la producción que descendió de 26.000 toneladas a menos de 23.000 en 1956. Hasta el año 64, la producción pasó de 32.000 a 24.000. Por si fuera poco, a esto se sumó el famoso y demagógico cambio de razón social, por el cual se pagó beneficios sociales a todos los obreros de las minas nacionalizadas y luego se los volvió a contratar, lo que significó una erogación muy alta de dinero, creándose además inflación. La Comibol se descapitalizó por un monto superior a los $100 millones, una verdadera fortuna en la época. Pero el control de la minería por parte del Estado evitó la desmedida fuga de divisas y permitió recuperar el beneficio total de la producción para el país. Lo que no se hizo, y fue un gran error, es la creación inmediata de hornos de fundición que tardaron hasta la década de los años 70 en hacerse realidad. Fueron años complejos porque había inexperiencia administrativa por una parte y forzosa aquiescencia a las presiones sindicales por la otra, que determinaron un alto nivel de burocratización, un incremento excesivo de trabajadores y funcionarios, especialmente en exterior mina. Además, el gobierno de la revolución tuvo que pagar más de $21 millones en indemnización a los llamados varones del estaño. Pero sin ninguna duda, la nacionalización, que representó ingresos directos para el Estado, permitió el comienzo de la diversificación económica, la inversión en ingenios azucareros y sobre todo la transferencia de fondos que permitieron una fuerte inyección de dinero a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Esto dio lugar a que Bolivia se autoabasteciera de petróleo y pudiera exportar algunas cantidades. En el segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro, la situación de la minería era sin embargo crítica, a tal punto que se tuvo que establecer el llamado Plan Triangular. El nombre tuvo que ver con el apoyo de tres pilares: el gobierno de Alemania, el gobierno de los Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo, que intentaron la recuperación por mayor eficiencia, tecnificación y solución de problemas de déficit crónicos en el ámbito de la propia Comibol. A pesar de todo, en las décadas de los años 50, 60, 70 y comienzos de los 80, Bolivia tuvo en la producción de minerales su principal ingreso de divisas. En ese escenario, sin duda, el mejor momento de los precios internacionales de los minerales en el siglo XX se dio en la primera mitad de los años 70, en plena dictadura de Hugo Banzer Suárez. Allí, el estaño llegó a venderse a $8.50 la libra fina. Fue el último momento antes de la gran crisis que enfrentaría el presidente Paz Estenssoro. En consecuencia, el estaño fue el motor de las exportaciones y la base de estas hasta el surgimiento del gas, que precisamente en el gobierno de la Unidad Democrática y Popular se convirtió por primera vez en la historia del país en una materia prima que ingresaba más dólares que lo que ingresaba el país por la exportación de minerales. La crisis del estaño se veía venir no porque los precios estuvieran comenzando a bajar, sino porque el costo de producción se había hecho insostenible.
El gobierno empezó a perder sistemáticamente y cuando vino la crisis económica casi terminal de la Unidad Democrática y Popular, simple y sencillamente estaba gastando 4 o 5 veces más en producir que lo que recibía por exportar. Comibol estaba objetivamente en quiebra. Es un lugar común afirmar que el 21060 fue el que motivó el despido masivo en Comibol. No es cierto. El decreto que vino después de la famosa frase del presidente Paz Estenssoro, Bolivia se nos muere, hablaba de una descentralización de Comibol. Lo que ocurrió es que 2 meses después del decreto, en octubre de 1985, los precios internacionales del estaño se desplomaron a tal punto de que carecían de cotización en el mercado internacional de metales de Londres. Esta situación dramática se mantuvo hasta marzo del año 1986. Y cuando volvieron a aparecer sus cotizaciones, estas estaban por debajo de los $2. Simple y sencillamente era imposible continuar con una producción con el costo que a Bolivia le demandaba cada libra fina de estaño. Fue en consecuencia la caída del mercado internacional del estaño la que obligó a Paz Estenssoro al famoso tema de la relocalización. Y una de las caracterizaciones evidentes, reales de ese momento, estaba precisamente en Comibol, donde la empresa estatal minera había generado un déficit únicamente en los años 84 y 85 de $650 millones. Esta empresa tiene mucha vida. Con una rehabilitación, con una buena planta, esta mina rinde todavía, se da buenas divisas todavía. Pero el gobierno no piensa en rehabilitar, no piensa en mejorar la empresa, ¿no? Creo que es un problema político que el gobierno tiene contra los mineros. A ellos no les interesa que el estaño que producimos con un costo promedio de $10 la libra fina se venda en el mercado internacional a $2.48. No se preguntan ni está en sus cálculos quién paga la diferencia. Por eso salimos a la lucha las mujeres mineras y siempre hemos salido y ahora más que nunca, compañeros, ya hemos dicho, morir antes de pie que morir de hambre, compañeras, tenemos que combatir, ahora o nunca, compañeras. En un periodo muy corto, de los 27.000 trabajadores que tenía la empresa, se disminuyeron 20.000. Un despido masivo, brutal, el mayor, más importante y con mayores consecuencias sociales que se haya producido en la historia de las empresas públicas bolivianas. Es el momento más dramático y de inflexión no solamente para la economía del país, sino también para el destino del movimiento social y sindical bolivianos. Esas estremecedoras imágenes de gente, hombres, mujeres, niños que abandonan los centros mineros con sus pocas pertenencias fueron el detonante de una decisión. Los trabajadores, las amas de casa mineras, el conjunto de la estructura sindical, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, todos toman la decisión de resistir. No se puede aceptar en silencio lo que el gobierno inevitablemente tiene que hacer. Este es un juego de suma cero. El gobierno que está atrapado porque el costo de producción supera largamente las posibilidades de llevar adelante una política que no sea de quiebra y desastre para la Comibol. Los trabajadores que ven que sus fuentes de trabajo desaparecen y que el hambre y la miseria se apodera de ellos. Por esa razón, desde todos los centros mineros del país se congregan en diferentes medios, lo verán ustedes en las imágenes, hacia Oruro para allí reunirse y tomar una decisión. ¿Qué es lo que en conjunto iban a hacer para enfrentar esta crisis que amenaza no solamente con sus fuentes de trabajo, sino con su propia subsistencia? Esta es la historia de siempre.
Nosotros no haremos nada por transponer las barreras de los tanques ni cosa parecida. Es una pena que el gobierno esté utilizando así a las Fuerzas Armadas. Hay un ampliado en la noche en la ciudad de Oruro después de una gigantesca manifestación en esa ciudad que en realidad es un gran distrito minero y se resuelve casi espontáneamente porque el minero es creativo, es tremendamente lucido e imaginativo. Se resuelve en la noche iniciar la marcha a la paz de todos los trabajadores. En estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias, tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno. Nosotros, los mineros de base, compañeros, sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo y la casi desaparición de Oruro y Potosí. Tenemos que llegar hasta la paz, compañeros. No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha. Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros. Esa marcha era legítima de parte de los trabajadores mineros y de la gente que reside en los distritos mineros de Potosí y Oruro. Lo que pasó fue que a medida que esa marcha se fue desarrollando, se fue convirtiendo en una marcha de tipo político. Toda lucha por los salarios, por el trabajo, por las reivindicaciones sociales, que son objetivos que mueven a las masas, cuando se generalizan, se truecan en movimientos políticos. Se produjo esta expresión político y social de un grado y de una magnitud que considerábamos nosotros en ese momento como un riesgo para la estabilidad del gobierno y como un riesgo para la tranquilidad interna del país. Hay un abuso de usar un lenguaje tramposo, ¿no? La marcha por la vida estaba contra el modelo, ¿no? El modelo planteaba la privatización, la liquidación de la minería estatal. Nosotros defendimos eso y lógicamente estábamos políticamente enfrentados. Compañeros, ¡viva el sindicato de Catavi! ¡Viva! ¡Muere el gobierno anterior! ¡Viva! ¡Viva la marcha por la vida! ¡Viva! ¡Viva el Salvador de Baluri! ¡Viva! ¡Muere el Fondo Monetario Internacional! ¡Viva!
a través de conversaciones que se estaban manteniendo con las dirigencias de los trabajadores mineros, hubiésemos podido encontrar alguna solución para permitir que la marcha ingresara a La Paz. Hubo una intención del gobierno fundamental de llegar a un acuerdo mediante el diálogo. Es más, durante toda la marcha se permaneció o se sostuvo permanente diálogo. Era tan abundante la comida que muchos compañeros tenían problemas de indigestión. O sea, es una marcha de una extrema solidaridad de los compañeros campesinos que nos permitieron así llegar en horas de la tarde, después de 6 días, a Calamarca. Había gente embriagada entre los dirigentes de los marchistas, porque se había llegado al extremo de llevarles bebidas alcohólicas para que ellos pudieran consumirla. Ahora la marcha, mira, es bastante sacrificada, es bastante triste y lamentablemente el gobierno no se hace doler el corazón. ¿Cómo es posible que a los obreros les ha de quitar sus fuentes de trabajo? Este gobierno está vendido completamente al Fondo Monetario Internacional y por lo tanto a él le interesa muy poco. Yo considero que una democracia sin métodos, sin armas de defensa, es una democracia desválida. A medida que se acercaba la marcha hacia la ciudad de La Paz, había una especie de clamor entre la ciudadanía paceña de que evidentemente había que pararlo.